realmente un gusto estar en contacto con ustedes. Lo primero, hacía referencia a esas dos palabras, tienen que estar presentes, las tengo que nombrar. No sé si ustedes conocen una canción, Las dos querencias, de Víctor Lima, que canta junto con Braulio López, que hace mención a los dos pagos. Nosotros, les decía hoy, estábamos a 30 y pocos kilómetros de ahí de Jung, sobre el Arroyo Negro, mirando hacia Río Negro permanentemente, pero después nuestra vida nos llevó a 33, donde fuimos muy bien recibidos, y tenemos esa dicotomía de los dos pagos. Y es bueno hacerlo notar porque en cualquiera de los dos nos sentimos como en casa, y es bueno hacerlo notar. Bueno, antes de entrar específicamente en nuestro tema, tenemos que recordar algunas cosas, y una de ellas, algo que deberíamos saberlo, pero bueno, es recordar qué importante es el sector. Hay un trabajo hecho por el DECOM, la Dirección de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, que muestra claramente la importancia del sector agropecuario, no por su efecto multiplicador o de difusión, pero sí como nos comparamos con otros sectores. Y realmente el sector agropecuario no solo se compara bien, sino que queda muy bien. Es decir, que cuando hay una demanda extra, en cualquiera de los sectores, la respuesta que tiene hacia la sociedad el sector agropecuario es la mejor. Y cuando vemos en términos de ingresos familiares, por la generación de puestos de trabajo, nuevamente el sector agropecuario, para aquellos sectores de nuestra sociedad con menos ingresos, que generalmente los asociamos con menos capacitación, con menos chances, con menos opciones, es donde el sector agropecuario tiene un destaque. Después, cuando los ingresos suben, esa ventaja se minimiza, pero es bueno que sepamos y que recordemos lo que es el sector para el resto de la sociedad. Y aquí viene una encuesta muy rápidamente de hace unos cuantos años, pero al preguntarles a la gente si al campo le va bien, al Uruguay le va bien, ¿usted está de acuerdo con esta frase? 8 de cada 10 estaban de acuerdo con la frase. 8 de cada 10. Muchas veces no lo dicen en las conversaciones, en esas charlas informales, pero la gente cuando adentro lo siente y lo sabe. Y no solo eso, 8 de cada 10 están de acuerdo con eso, sino que no importa su orientación política, y es bueno destacarlo. Es muy parejo, y estas cosas son importantes. El sector agropecuario es importante para el país, no solo para los que estamos directamente en el sector, sino para todos los demás. Y bueno, recordando esto hacia la interna, tenemos que pensar y plantearnos cómo va a ser el mundo hacia el futuro. Esto también ya es sabido, pero es bueno recordarlo antes de hacer una charla. La población del mundo va a estar subiendo, va a estar aumentando. Esa población, además, tiene nuevos hábitos, cada vez vive más en ciudades, eso le lleva con otras costumbres de cómo alimentarse. Esto es trascendente porque cambia la demanda, no solo por cantidad, sino la calidad de esa demanda varía, y además las perspectivas es de que el poder adquisitivo de esa gente vaya aumentando. Podemos tener nuestras dudas sobre esto en este momento de la pandemia, pero lo cierto es que simplemente considerando exclusivamente el aumento de población y por los cambios de hábito de vida, la demanda va a aumentar, tanto para granos, tanto para la producción animal, estamos hablando de un 60, un 70%, entonces va a haber demanda para lo que nosotros estamos haciendo. Es posible, y vamos a detenernos un poco en el futuro más inmediato, cómo podría afectarnos esta pandemia que estamos en estos días. Y bueno, pueden haber algunas cosas positivas, y a nosotros siempre nos gusta ver la parte del vaso lleno. Entonces nos podemos preguntar, después de una pandemia así, ¿los hábitos de los consumidores finales puede cambiar? Capaz que sí. ¿Se prestará más atención en la salud humana? Capaz que sí. Esa mayor atención en la salud humana incluirá, por ejemplo, la diabetes o la obesidad. ¿Qué rol cumple en esta salud humana o en este nuevo atención o precaución en la salud humana la alimentación? ¿Se plantearán los consumidores finales los alimentos ultraprocesados versus los naturales? El concepto de bioeconomía, es decir, poner junto lo que cuesta alimentarse, pero también los costos en salud. Un alimento ultraprocesado es más barato, pero posiblemente tengamos que ir más veces al médico, como decíamos antes, por la diabetes o la obesidad. Los productos naturales, capaz que haya consumidores dispuestos a pagar más, pero que no les va a salir más caro porque en realidad van a estar ahorrando en salud.
Bueno, son hipótesis, pero yo quiero destacar que capaz que el vaso tiene algo lleno y que eso son oportunidades para nosotros. Entonces, en esta visión, vemos que de aquí en más hay oportunidades para nuestras familias, hay oportunidades para nuestros colaboradores, pero también hay oportunidades para el resto de la sociedad, porque aún gente que estén en el comercio, que estén en otras actividades, si la agropecuaria de extinción, también van a sentir beneficios. Entonces está claro que debemos producir más, no solo por nosotros, sino porque el mundo nos lo va a demandar. Está claro que debemos producir mejor. Mejor quiere decir prestando atención al medio ambiente, quiere decir prestando atención a los sistemas de producción, a la ética de estos sistemas de producción. Todo eso no desde una visión ideológica, sino de una visión pragmática. Es posible que el mercado nos premie si producimos mejor. Puede ser que el mercado por lo menos nos dé una primera opción de venta, es decir, que prefieran comprarnos a nosotros si mostramos esto. Y en esto la investigación está ligada y directamente porque hay que dar datos objetivos y concretos. Es decir, que tenemos que investigar primero. Nuestra visión de investigar quiere decir destinar recursos a generar conocimientos para innovar después, es decir, utilizar estos conocimientos en generar más riqueza. Que no quiere decir que esto sea 100% seguro. Al innovar no siempre es exitoso, pero hay que probar varias veces, hay que tropezar, hay que volver a levantarse, pero hay que generar conocimiento para utilizarlo después en producir más y mejor. Y imaginémonos algún ejemplo de lo que está pasando, que podría llegar a pasar. A mí me gusta mucho usar los ejemplos, no soy muy técnico, lo dejo a Walter, que está al lado mío, que posiblemente sea más preciso en lo que vaya a decir, pero imaginemos un mundo sin alambrados. ¿Y cómo nos afectaría? Vamos a ver si hay tecnología para eso, o puede haber tecnología, pero imaginémonos un mundo sin alambrados, imaginémonos cómo nos afectaría tanto en las actividades ganaderas como en las actividades agrícolas. Entonces, si nosotros pudiéramos tener mecanismos para que los animales puedan estar donde nosotros querramos de una manera distinta a la convencional del uso del alambrado, por eso venía el ejemplo, podemos indicarles a dónde deben pastorear, cómo deben pastorear, debemos conocer más y mejor en detalle un mismo potrero, hay distintas zonas en ese potrero, se está aprendiendo o se está sabiendo que según el comportamiento animal hay algunos líderes, hay otros que no, y hay que llevarlos a donde nosotros queremos, pero eso nos permitiría monitorear mucho de más cerca la salud animal y enterarnos cuando un animal no está cumpliendo el 100% de su performance antes y salir a corregir eso antes. Podríamos conocer, por ejemplo, la fertilidad de nuestras vacas antes, no precisaríamos enterarnos después que las vacas se están demorando en ciclar, porque les falta si lo sabemos desde un primer momento, podemos tener mayor velocidad en la respuesta para corregir esos problemas, y podemos conocer en el día a día cómo vienen ganando nuestros novillos. Esto ya se lo están planteando en otros sectores, posiblemente no en el animal, pero esto puede ocurrir. Y lo mismo en las actividades ganaderas, no tener alambrados permite sin duda equipos más grandes, equipos que podrían llegar a ser más eficientes, sin duda. Hoy todos tenemos la pregunta, bueno, esto de los equipos, ¿van a tener operarios o puede que no? Pero lo cierto es el desafío de que cada vez que pasemos con un equipo por nuestra chacra, ya sea cosechando, sembrando, fertilizando o pasando herbicidas, que podamos recolectar información y que esa información la podamos procesar después. A lo que yo voy es que vamos a tener mucha información que posiblemente trascienda a nuestra capacidad de procesarla y que precisemos de aplicaciones, de sistemas, en fin, para que nos den estas soluciones. Hay una empresa americana en cerdos, Smithfield, que está la información que tiene, que ya lo están normalizando. Entonces los animales, los cerdos, estoy hablando de cerdos,
que como ustedes saben tienen progenies mucho más grandes y los ciclos reproductivos son más cortos. Entonces, toda esa información se va procesando automáticamente y saltan alarmas, pero se va procesando automáticamente en los programas de mejoramiento animal. No se usan caravanas porque es muy costoso, ya se están implementando, se imagina que en el corto plazo va a haber reconocimiento facial en cerdos y que además por imágenes que vamos a sacar de arriba van a estar infiriendo el peso de estos animales. Entonces, automáticamente va a llegar la alarma, hay tantos animales prontos para faenar hoy y van a haber tantos previstos para dentro de días. Esto se nos viene. No sé cuánto va a demorar, pero se nos viene. El mundo está trabajando en esto y se nos viene. Y sin duda con la maquinaria lo mismo. Déjenme hablarles un poquitito del arroz, pero para el riego y la nivelación del terreno es muy importante. Nosotros lo hacemos tradicionalmente una vez al año. ¿Por qué no podemos cada vez que pase un tractor con cualquier implemento ir recogiendo información sobre el desnivel del terreno y juntos procesar toda la información y tranquilos un día de lluvia programar cómo va a ser el riego, por dónde van a ir las taipas y año a año ir mejorando esto? Esto es lo que se nos viene, de mucha información, Entonces ya desde una visión más locataria, de INEA, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Y bueno, esos dos numeritos dicen muchas cosas. Esta es una evaluación que se hizo hace unos años de cuál es el retorno en dinero por cada peso invertido en investigación agropecuaria. Se vuelven 16. Ese dato ya de por sí es bueno. Ahora, ¿nos tenemos que dormir en los laureles y conformarnos con esto? No, tenemos que trabajar en esas dos cifras. Está claro que tenemos que lograr que ese 16 crezca, tenemos que ser más rentables, ese desafío está. Hay países que lo han logrado, hay cifras superiores a 20 en otros países. Pero por otro lado, tenemos que asegurarnos que ese 1, que va a seguir siendo 1, porque la relación es por cada peso invertido, pero que ese 1 sea grande, que estemos invirtiendo una cantidad razonable de recursos a generar conocimientos. Y esta tarea es de todos. Esta tarea es de todos y en definitiva es de transmitir un mensaje de toda la sociedad, no solo del sector agropecuario, no solo de la agroindustria, no solo de los agroexportadores, tiene que ser un mensaje de toda la sociedad porque todos nos vemos beneficiados. Posiblemente no en el mismo rango, pero todos nos vemos beneficiados. Y ese mensaje tiene que llegar a quienes toman las decisiones políticas, a quienes deciden las políticas públicas. Gracias a Dios, en esta charla coincidimos en las frases. Y entonces empezamos con esta frase y yo la voy a recordar ahora. ¿Solo los países ricos son los que invierten en ciencia? ¿O es que los países que invierten en ciencia son ricos? Esta pregunta nos la tenemos que hacer, ¿no? Es otro de los productos positivos o de las fortalezas de esta pandemia. No fuimos nosotros de esta frase es de un argentino, pero fue recordada en la pandemia y es excelente. La verdad que la frase es excelente y es una pregunta que nos la tenemos que hacer nosotros y tenemos que hacer que quienes toman decisiones políticas, en políticas públicas, se la formulen. ¿Cuántos recursos le tenemos que dar a la investigación en ciencia? En particular a la ciencia agropecuaria, por supuesto, pero en ciencia en general, ¿cuántos recursos le es conveniente a Uruguay hacer? Lo que está realizando Uruguay en este momento, ¿es bueno, es suficiente, es conveniente ir a más? Yo creo que esas... obviamente ustedes infieren cuál sería la respuesta mía a esa pregunta, pero bueno, las tenemos que hacer y se las tenemos que hacer llegar a quienes toman las decisiones. Nosotros creemos que, últimamente surgió en estos últimos días esta cuestión. Creo que la información que venga del extranjero la tenemos que validar, no le podemos cerrar la puerta a nadie. Quien genere un nuevo dato lo tenemos que utilizar. Hay todo un mundo trabajando, todo el mundo está trabajando en esto. Bueno, si hay alguna información que nos sirve a nosotros, tenemos que traerla y tenemos que validarla a nuestras condiciones. Uruguay es muy especial, tiene un clima muy especial,
y la importancia agropecuaria es muy especial también, muy distinta al otro lado. Pero tenemos que validar información extranjera, no le podemos cerrar la puerta. Cualquier cosa que colabore, venga donde venga, tiene que hacerse. Pero por supuesto, tenemos que generar información local. Esta información debe ser mucha. Uruguay tiene una larga tradición, empezó en 1912, en 1914 creo que se formó el Instituto Fitosanitario, después vino el CHIAP, después vino INEA, como una secuencia de mejorar esto. Tenemos que generar información, tenemos que generar mucha, esta tiene que ser de calidad, tiene que ser de calidad mayor, tenemos que compararnos con otros y tener una información realmente buena, y tenemos que asegurarnos de hacer esfuerzos en ese sentido, y tenemos que alentar el trabajo en equipo. En los directamente involucrados, que son los productores y investigadores. Tenemos que alentar este diálogo, y no es... y hay obligaciones de las dos partes. Los investigadores tienen que escuchar, pero los productores tienen que arrimarse. Y los investigadores tienen que arrimarse. Pero no le echemos la culpa al otro. Acá el éxito es si todos hacemos lo que podemos, y tenemos que trabajar en equipo. Y la pregunta que queda pendiente es ¿por qué no el resto de la sociedad, que también se va a beneficiar de esta investigación? No solo la financia, sino que también se beneficia. No es una dádiva lo que hace el resto de la sociedad colaborando con la investigación agropecuaria. Lo hace porque le conviene, y lo vimos al principio. Entonces, tenemos que alentarnos a trabajar en equipo. Esto no quiere decir pensar lo mismo, pero sí plantear nuestras inquietudes y nuestras diferencias en un tono que sea de recibo para la otra parte, que se pueda tomar provecho de la misma y ponernos a trabajar para solucionar cosas. El resumen, estamos llegando ya a nuestro final, esta frase para mí define mucho. Se está generando un conocimiento, este conocimiento lo tenemos que incorporar en nuestra vida, es muy rápido. Nosotros en una pequeña anécdota, pero en nuestra época de estudiantes, hace mucho tiempo, la mayor tecnología agrícola era arar temprano y profundo en enero, ¿no? Arada profundo en enero. Y ahora estamos sembrando, en vez de trigo, estamos sembrando soja y por siembra directa. Vaya si hay una diferencia, y somos los mismos, éramos estudiantes y ahora estamos trabajando en una chacra de esa manera. Tenemos, y esta velocidad de generar nuevos conocimientos, lo más seguro es que aumente, no solo se mantenga, sino que aumente. Entonces tenemos que estar entrenados para ver cosas nuevas. Nosotros, de nuestra generación, pero los jóvenes, es impresionante la información que les va a venir, lo distinto que va a ser a lo que es hoy, y tenemos que estar predispuestos a que las cosas, al cambio, van a venir cosas nuevas, van a ser fascinantes, nos van a gustar mucho, y tenemos que estar atentos para hacer estos cambios. Perdónenme, esta fue una charla muy por arriba, volando alto. Yo les agradezco su atención y por supuesto con mucho gusto más adelante bajamos a tierra con las preguntas de ustedes. Así que desde ya, una vez más, la alegría de haber estado en contacto con ustedes.